¿Realmente necesitamos tener un gran presupuesto para hacer muy buenos dibujos? Pues la respuesta es no, ya que hoy utilizaremos un simple lápiz y dos lapiceros de los más baratos para dibujar a Goku Black Rosé. Nada de marcadores, nada de lápices de colores ni delineadores. Solo necesitamos un lápiz para el boceto y dos lapiceros para el delineado y el pintado. Así que sin más, acompáñame a realizar este increíble dibujo. Antes de llegar al pintado, obviamente tenemos que hacer el boceto de este increíble dibujo, así que a continuación les dejaré las medidas. Tomen algún pantallazo o alguna foto para que no se les escape ningún detalle. Empezaremos dibujando los mechones de cabello que tiene Goku Black Rosé en la frente, el cual justamente va a estar ubicado en el cuadrado superior derecho. Como bien sabemos, este tipo de mechones son característicos del Super Saiyajin, en el cual en este caso simplemente el color es de un color rosado, por eso es Goku Black Rosé, el cual para que no nos salga unos mechones tan grandes o tan pequeños, no debemos pasarnos de la línea vertical que se observa en el video y hay que pasarse un poco de la línea horizontal del cuadrado que hemos trazado al inicio, pero solamente un poco. Ahora, entre la línea horizontal y el cuadrado inferior derecho vamos a dibujar tanto la ceja como el ojo izquierdo de este personaje, y la ceja y el ojo derecho va a estar ubicado entre la línea vertical y horizontal, por eso es que está bien centrado y hay que guiarnos bien de estas líneas para que nos salgan unos ojos bien proporcionados. La nariz será dibujado en el final de la punta del mechón que tiene en la frente, y un poco más abajo vamos a dibujar esa sonrisa malévola, por decirlo de alguna manera, en el cual vamos a agregar a un par de detalles, ¿no? Como los dientes, también esas líneas que tiene al final del contorno de la sonrisa, y continuaremos con el contorno del rostro de este personaje, que para que nos salga un contorno bien proporcionado no hay que salirse de ese cuadrado inicial que hemos trazado. En la parte izquierda del cuadrado, entre el cuadrado superior e inferior, vamos a dibujar la mano. Esta mano, aquí se observan solamente 4 dedos porque uno está escondido, en el cual vamos a trazar, vamos a hacer pequeñas salchichas para poder formar poco a poco los dedos, y luego vamos a ir agregando los detalles, tanto las uñas como las arrugas que se observan en la mano, ¿no? Cuando se dobla o cuando se estira, y el anillo que tiene el anillo del tiempo en el dedo índice de la mano derecha. Seguiremos dibujando un mechón más que se observa entre el dedo y el rostro del personaje, y la oreja que está más o menos escondida. Llegamos a la parte del cabello de Goku Black Rosé, el cual, como dije, esta transformación es como un Super Saiyajin pero con otro tipo de color de pelo, por lo que vamos a hacer esos mechones característicos de esta transformación, agregaremos las líneas correspondientes, y para que no nos salgan muy grandes los mechones, el límite de la parte alta va a ser casi llegando al límite de la hoja. No vamos a toparle la hoja, el último mechón que se observa en la parte más alta va a estar casi topando la última línea, y en los costados no nos vamos a pasar mucho del cuadrado que hemos trazado al inicio, no nos vamos a alejar tanto por los lados. Y también vamos a hacer un par de líneas para más o menos ver cómo va a ir centrado de la cintura para arriba, tanto los brazos, hombros, pectorales, cintura y todo eso. Una vez hecho ya esas líneas, continuaremos ahora sí detallando de la cintura para arriba toda esa parte del cuerpo de este personaje, en el cual empezaremos por el brazo derecho, que como observan el límite del codo va a estar ubicado en la línea vertical que se observa del lado izquierdo. Seguidamente vamos a seguir dibujando la ropa, que el Goku Black está puesto una ropa oscura, por lo que vamos a ir detallando tanto el cuello como los hombros, también esa ropa que tiene varias arrugas, por lo que vamos a ir doblándolo, por decir de alguna manera. Dibujamos también un poco de los pectorales que se observan, como Goku Black está puesto doble ropa, por decirlo, como es un personaje musculoso pues se marca bastante los músculos, por eso es que vamos a ir detallando poco a poco. Continuamos con la cintura, la cinta que tiene en la cintura y un par de arrugas más que tiene justamente en la ropa de la cintura para arriba. Continuamos con el brazo izquierdo de Goku Black, el cual al inicio más o menos hay que dibujar unas líneas guías para que nos salga bien este brazo, y justamente el límite de los últimos dedos de la mano va a estar en la línea vertical que se observa del lado derecho. Una vez dibujado este brazo y más o menos haber hecho la mano, continuaremos con el resto de la vestimenta que tiene de la cintura para abajo.
Vamos a detallar los dedos de la mano izquierda, pero no va a ser una mano tan detallada porque esta mano va a estar opacada, se puede decir, por la espada de energía que justamente tiene Goku Black en esta mano. Y por último agregaremos las arrugas que tiene la vestimenta por la parte de las piernas de este personaje. Ahora sí, vayamos al delineado y pintado de Goku Black. Estaba pensando si utilizar algún tipo de delineador o algún tipo de estilógrafo para el dibujo, pero dije mejor no, ya que el punto de este video es utilizar los materiales más baratos y en este caso para el delineado utilizaremos el lapicero de color negro y la verdad lo da un resultado increíble. Y como siempre al final borramos los restos de lápiz que quedan. Ahora sí llegamos al pintado, la parte más difícil de este dibujo, porque como dije al inicio solamente vamos a utilizar un lapicero de color rojo y otro de color negro. Para realizar el pintado vamos a comenzar con los mechones, lo cual para los mechones empezaremos con el color base de color rojo. Normalmente en los dibujos siempre aplico de más oscuro a más claro, pero en este caso voy a aplicar primeramente el rojo y encima aplicaré el lapicero de color negro. Estos lapiceros son los más baratos que pude conseguir porque más o menos está a un sol peruano, que sería a 0.27 dólares estadounidenses, algo así está el precio más o menos. La clave para realizar este dibujo es la paciencia. Bueno, no para el dibujo, sino para el pintado, o sea, me entienden, ¿no? La clave para realizar el pintado de Goku Black, como ya dije, es la paciencia. ¿Por qué? Porque los lapiceros son demasiado fáciles que se noten que está raya a raya un dibujo, por lo que es un tanto feo, por decirlo, el resultado final si lo hacemos puro raya a raya, por lo que hay que tomarse el tiempo suficiente para poder hacerlo lento. Primeramente el color base, como dije, color rojo, y encima el color negro. Hay que tener mucha paciencia si realmente queremos tener un buen resultado. Y recuerda que si el video te está gustando puedes suscribirte, que es completamente gratis, como también regalarme un like, que me ayuda muchísimo. Para el pintado del rostro, bueno, no hay más misterio, simplemente utilizaremos los dos mismos lapiceros, pero aquí viene el truquito. Para poder diferenciar el cabello del rostro, vamos a pintar el lapicero de color rojo muy suave. O sea, en el cabello sí podemos aplicar lo más fuerte posible que podamos, por lo que vamos a pintar el rostro un poco más suave que en el cabello. No vamos a aplicar sombras tan fuertes con el rojo, las sombras más fuertes van a ir con negro, y hay que seguir esta secuencia en toda la parte de la piel que se observa, que es simplemente el rostro y las dos manos. Una vez pintado el rostro y la mano derecha, continuaremos con la vestimenta de Goku Black. Esta es la parte más tediosa, se puede decir, no la más complicada, porque simplemente utilizaremos un negro y en ciertas zonas utilizaremos el lapicero de color rojo. Pero es la parte más tediosa porque es la parte más grande de este personaje, ya que toda la ropa es de color negro, pero la ropa que está pegada, por decir, a la piel, que está este tipo de ropa ajustada, es diferente a la ropa que está un poco más suelta. Por lo que en la ropa que está pegada al cuerpo vamos a aplicar muy fuerte el lapicero de color negro, y en pequeñas zonas que brillan, utilizaremos el lapicero de color rojo. ¿Cómo vamos a diferenciar la ropa suelta de la ropa pegada? Pues en la ropa suelta simplemente vamos a utilizar el color negro de fuerte a claro. O sea, el lapicero también va a pasar por la tonalidad gris, y aquí vamos a presionar muy poco y se observa esa tonalidad gris. Por lo que esta es la forma en la que se puede diferenciar esta ropa suelta de la ropa pegada, ya que en la ropa pegada no hay esta tonalidad gris, simplemente hay negro y rojo. Mientras que en esta ropa sí hay negro, gris y en ciertas zonas más claras tanto blanco como rojo. Y esta va a ser la secuencia que vamos a utilizar en esta parte de la vestimenta. Seguiremos con el brazo izquierdo, el cual vamos a aplicar nuevamente la tonalidad que dije anteriormente. Rima. Ok.
Seguiremos con el brazo izquierdo, el cual va a estar con la tonalidad negro y encima pintaremos en algunas zonas el color rojo muy suave. Y también vamos a pintar la mano izquierda, que esta mano no va a estar tan bien pintada, se puede decir, ya que esta mano va a estar, como dije anteriormente, con la espada de energía, por lo que va a estar bastante iluminada. Entonces muy poco vamos a pintar el color rojo y en una zona el color negro. Continuando con esta cita que justamente tiene la cintura, en el cual pintaremos muy fuerte el lapicero de color rojo y para las sombras el lapicero de color negro. Continuando para el resto de la vestimenta, de la cintura para abajo, la vestimenta que está suelta, aplicaremos, como dije anteriormente, el lapicero de color negro, o sea que es lo más oscuro a lo más claro, que va a pasar tanto por gris y por blanco. Esta va a ser la forma que vamos a pintar esta parte. También aplicaremos el lapicero de color rojo encima para dar esos brillos. Y la vestimenta que está en las piernas, ahí sí vamos a aplicar el negro muy fuerte, porque esta es la parte, por decir, que está un poco pegada del cuerpo. También quería decirles un par de cosas. Primeramente, disculparme por no haber subido video la semana pasada, y es que me enfermé. Unos 3 días más o menos estuve con una gripe, una tos y una fiebre a muerte, pero me pasó con una ampolla, me acuerdo. En fin, el otro punto es que estoy pensando subir 2 videos semanales, ya que como estamos de vacaciones justamente, quiero subir 2 videos semanales, uno día miércoles, como justamente hoy se va a subir este video, y otro el día sábado. No sé qué opinen, escriban en la caja de comentarios si les parece bien o si quieren simplemente que suba un video a la semana. Antes que nos olvidemos, vamos a dibujar lo que tanto estaba hablando, la espada de energía que tiene en la mano izquierda, en el cual vamos a aplicar una pequeña base de color negro, de lapicero de color negro para el contorno, y encima aplicaremos el lapicero de color rojo para que salga un rojo muy oscuro, y en medio vamos a aplicar muy suave dicho lapicero para que nos dé ese brillo. Vamos a corregir algunas partes del dibujo que no quedaron bien pintados porque justamente es con lapicero, por lo que vamos a arreglar dichas zonas. Y aquí tenía 2 opciones: o dejarlo tal cual o hacer algún fondo. En la parte derecha, en la parte superior derecha, pues se manchó en la hoja justamente con una pequeña gota de la tinta del lapicero y se veía feo, así que decidí en hacer el fondo con unas líneas así negras y el aura que tiene justamente Goku Black Rose, y creo que quedó increíble. Así que una vez pintado esta parte, vayamos a ver el resultado final. Si el video te gustó y quieres seguir aprendiendo a dibujar a más personajes de Dragon Ball, puedes clicarle en el video que aparece en la parte derecha de tu pantalla. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao, chao!